Buenas tardes. Estamos iniciando el Congreso Internacional de Economía y Gestión, número 17, versión 2023. El tema que atraviesa es la inteligencia artificial y el Departamento Pedagógico de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires convoca para esta charla, exposición sobre la construcción de las ventajas a la velocidad de la inteligencia artificial. En esta ocasión nos acompañan Alan Lerner, Diego Besone y Jorge Barrientos. Todas personas destacadas, como ustedes pueden observar, en la docencia, en la investigación y en la profesión. Evidentemente se trata, como sabemos, que este tema tiene muchas formas de ser abordado, desde lo económico, desde la financiera, desde la gestión, desde lo tecnológico, y contar con un equipo y con experiencias distintas que se vienen recogiendo de los últimos tiempos es un punto a favor y que queremos que en este Congreso quede exteriorizado. Damos entonces comienzo a esta exposición y esperemos podamos disfrutarla. Adelante. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Washington Barrientos, soy profesor adjunto regular de la casa y el día de hoy nos acompaña, como bien decía el profesor Gustavo Tapia, dos distinguidos colegas, uno de ellos basado en Canadá, Alan Lerner, y el otro basado en Estados Unidos, Diego Besone. Y en base a estos puntos que tenemos en pantalla, queríamos hacer una charla franca sobre el impacto o sobre cómo se puede vincular la inteligencia artificial a la construcción de ventajas competitivas. Y iría contigo, Diego, y te preguntaría, ¿qué está pensando IBM? ¿Cómo es que está tomando el tema de la inteligencia artificial en relación con sus negocios y con sus clientes? ¿Qué nos podrías aportar? Gracias, Jorge. Bueno, nosotros vemos que la inteligencia artificial realmente es la ventaja competitiva que los clientes necesitan para mantenerse relevantes. Según McKinsey, en los últimos 5 años, la adopción de inteligencia artificial en las empresas creció de un 20% a un 50%. Y nosotros obviamente estamos viendo que esto se usa en todas las industrias en distintos aspectos. Por ejemplo, algunos lugares que se pueden resaltar, lo que tiene que ver con la comunicación con clientes. Toda la interacción que hoy en día las empresas hacen con clientes se están optimizando, se están mejorando con inteligencia artificial. También todo lo que son procesos internos, todo lo que es automatización. Déjenme darles un ejemplo. IBM anunció hace poco y redujo su staff de recursos humanos y anunció que no va a hacer contrataciones en recursos humanos, reduciendo la plantilla en varios miles de puestos, porque ha sido reemplazado todas las tareas que se hacían normalmente por inteligencia artificial. Por supuesto que especialistas de recursos humanos son los que ahora están trabajando en los modelos que alimentan la inteligencia artificial. Todo ese conocimiento, esa experiencia se está volcando a los modelos. Pero las tareas del día a día, hoy en día nosotros dentro de la empresa hacemos todos con chatbots y en forma automatizada. Automatizar es una de las grandes áreas que inteligencia artificial puede, por ejemplo, proveer grandes ventajas competitivas. Alan, en tu experiencia de consultor, de líder en varios procesos, en varios países, ¿vos acompañás esta palabra? ¿Ves esa misma tendencia? ¿Qué estás viendo desde allí? Muchas gracias, Jorge. Totalmente en línea con lo que aquí menciona el colega Diego. Creo que la adopción de inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse y últimamente se está sentando muchísimo específicamente como una tecnología disruptiva con impacto. De hecho, un reciente estudio que desarrolló KPMG Canadá, con más de 5.000 eh, personas encuestadas durante mayo del 2023, muestra no solamente que la inteligencia artificial eh, ha llegado hace ya varios años para quedarse, pero hace bastante foco en el rol que la inteligencia artificial generativa o Gen AI está teniendo y está empezando a tener. Estoy seguro que
todos hemos escuchado hablar del famoso ChatGPT, pero entre otros, muchísimos desarrollos que claramente pueden ayudar a que las organizaciones no solamente reduzcan costos desde la perspectiva operativa, específicamente pensando en procesos y actividades que no agregan ningún tipo de valor, y justamente si debo pensar una función que claramente está detrás de esto, es la función financiera, cuando uno piensa en procesos rutinarios y repetitivos como cuentas a pagar, alta bajo modificación de registros en una base de datos, o incluso alta de clientes en un sistema de gestión. Esto claramente se puede ver. También es cierto que, y se ve mucho, que los clientes propiamente dicho están empezando a querer tener mayor interacción con tecnología, incluso siendo conscientes de que los robots o los desarrollos tecnológicos eh, no necesariamente van a brindar la misma experiencia de cliente que quizá la interacción eh, de un front office humano podría llegar a tener. Es por eso que, según este estudio, el 20% de los encuestados a nivel de Canadá manifiestan utilizar inteligencia artificial generativa, y específicamente queda claro que dentro de esa muestra de ejecutivos, eh, un 55% manifiesta que estas herramientas les han generado ahorros de entre 1 a 5 horas por semana, ¿sí? Siendo conscientes de que claramente esto puede traer beneficios cuantiosos si lo extrapolamos a eh, otro tipo de actividades que claramente puede generar una reducción importante en el costo de desarrollar una transacción, una reunión, una interacción, un producto. Con lo cual esto está súper alineado con lo que comenta el colega, y sin duda trae un montón de cuestiones que hay que considerar, como por ejemplo, qué vamos a hacer con aspectos asociados a la privacidad, a la información y a la data que puede estar claramente revelándose, qué pasa a nivel de clientes cuando en algún punto se revela ese tipo de cuestión, con lo cual tiene bastante sentido. En esa línea de reflexión, siempre, por lo menos en las conversaciones que he estado participando, aparece esta reflexión si en verdad los ejecutivos pasamos a ser el nuevo cuello de botella porque la inteligencia artificial nos puede brindar soluciones, aportes, este tipo de eficiencias o aquella solución que comentaba Diego. ¿Y no será que nosotros mismos como personas nos volvemos el cuello de botella para crear todo esto, para asimilarlo? ¿Qué están sintiendo ustedes? Desde Diego. mi... Oh, perdón, Alan. Dale, No, no hay problema. Dale no hay nomás. problema. Bueno, muchas gracias. Por mi parte, yo creo que los ejecutivos debemos desarrollar y potenciar habilidades que permitan, eh, que nos permitan entender a la tecnología, por supuesto, no como un soporte mero al negocio, sino más bien como un facilitador potente que puede claramente ayudar a crear valor para nuestros clientes y, por supuesto, para nuestra organización en general. Debemos desarrollar este espíritu de lifelong learning, de eternos aprendices, para ser conscientes de que de alguna u otra forma tenemos que vincularlos con la tecnología, pero que también tenemos que confiar y desarrollar y potenciar equipos técnicos para poder entender que la inteligencia artificial o cualquier tecnología disruptiva se va a valer y va a requerir el replanteamiento de procesos, el reskilling de habilidades, y eso también nos va a obligar, por supuesto, a seguir formando gente y a seguir replanteando qué tipo de profesionales queremos llegar a ser o queremos ir transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, eso, Diego. gracias. Efectivamente, como dice Alan, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros podemos hacer como ejecutivos y, por ejemplo, desde una empresa como IBM, es proveer el marco dentro del cual se pueda alentar y se pueda desarrollar este tipo de tecnologías. Nosotros podemos proveer la tecnología, pero no solo eso, sino también, y en particular, y esto tiene un poco que ver también con el próximo ítem, que es la cultura de la inteligencia artificial. En IBM para nosotros eso es muy importante. Entonces, nosotros proveemos la tecnología, sí, pero también nos aseguramos que nuestra tecnología, nuestros productos, se basan en ciertos principios que para nosotros son innegociables y que son el fundamento de todo lo que nosotros proveemos en el mundo de la inteligencia artificial. Y tenemos 4 principios, en realidad, que son muy sencillos. El primero tiene que ver con que nosotros creemos que la inteligencia artificial
tiene que ser tecnología abierta, disponible para todo el mundo y que en forma colaborativa todo el mundo pueda contribuir al desarrollo de esta inteligencia artificial. Todos los modelos de los grupos abiertos de tecnología artificial para que todo el mundo se beneficie de eso. Tiene que ser además confiable, y esto es muy importante para nosotros. Ustedes saben que esto mal usado puede llevar a resultados catastróficos. Entonces, todo lo que tiene que ver con discriminación, todo lo que tiene que ver con tendencias o con inclinaciones equivocadas, nosotros tenemos herramientas, incluso tenemos y construimos dentro de esas herramientas la tecnología para que esto no suceda. Nosotros hablamos de inteligencia artificial responsable y tiene que ver con todo esto, responsabilidad y bien administrada. También algo que nos diferencia, Alan mencionó ChatGPT. Nosotros creemos que el mayor beneficio de la inteligencia artificial es para las empresas. Entonces, todo nuestro enfoque, nuestro desarrollo, nuestra investigación en inteligencia artificial está orientada hacia las empresas y los beneficios que las empresas pueden obtener a partir de la aplicación de inteligencia artificial. Entonces, nosotros decimos que nuestra inteligencia artificial es targeted, porque la tenemos apuntada realmente al mundo empresarial. Y además, lo otro que vemos es que la inteligencia artificial, si bien hay, por supuesto, un beneficio desde el punto de vista del consumidor, nosotros creemos que al que más tiene que beneficiar es al creador. Entonces también hablamos de empowering de la inteligencia artificial. O sea que a quien crea, a quien está generando nuevos negocios, al que está generando esta cadena de valor, que pueda utilizar inteligencia artificial para hacer esto mejor aún. Y que por supuesto, en definitiva, se va a terminar beneficiando el consumidor, el usuario final. Pero es más que nada para que también ayude a crear la inteligencia artificial los nuevos modelos y las nuevas cosas de las que hablaba Alan, que hoy en día ni siquiera existen. Estos son nuestros principios en base a los cuales nosotros creemos que el futuro de la inteligencia artificial, digamos, con estos principios va a ser realmente, porque hay gente que a veces tiene un poco de miedo también, ¿no? Inteligencia artificial, dice esto dónde nos lleva, qué va a pasar, quién lo para, ¿no? No hace falta. Yo creo que con buenos principios y que con tecnología que realmente abrace estos principios, realmente tiene un gran valor y una gran ventaja para las empresas, como ya estamos viendo en algunos casos nosotros mismos. Sí, y siguiendo, haciendo el puente para el siguiente tema, ambos mencionaron implícitamente lo que es el consentimiento y lo que es la privacidad. Considerando que, sobre todo cuando se interactúa, no tanto a nivel de plataformas empresariales, pero sí con aplicativos, hay un consentimiento implícito, casi transparente, de los datos que está aportando el usuario a la conversación tecnológica. Claro, cuando escalamos a nivel de empresas, bueno, aquí hablamos de racionalidad de clientes, cuestiones que son reservadas, y uno se pregunta hasta dónde llega esa seguridad, esa soberanía de los datos. ¿Ustedes sienten que esto es una preocupación o es algo que todavía no ha llegado a la conversación de las empresas? Yo creo que sí, es una preocupación. Se está hablando de esto. Es muy importante entender qué pasa con los datos y cómo se usan esos datos. También están evolucionando el tipo de modelos y la forma que tenemos de entrenar la inteligencia artificial. De hecho, nosotros estamos hablando de modelos fundacionales ahora, no tanto los datos en sí mismos, sino trabajar con modelos que utilizan datos que no tienen labels, le llamamos, no tienen identificación, y con eso estamos entrenando modelos que a su vez después generan nuevos modelos. Entonces, esto es todo un sistema por el cual también estamos haciendo una cierta abstracción a partir de los datos para entrenar, y lo maravilloso de esto es que después ahí realmente uno empieza a ver la creación, porque la inteligencia artificial y un poco, de nuevo, ChatGPT es un muy lindo ejemplo, pero en definitiva si uno mira lo que es, bueno, tiene la capacidad de hacer una búsqueda muy rápida de información, de interpretar un lenguaje y de tomar distintas piezas, armarlas de otra manera y presentar un resultado. La verdadera magia de la inteligencia artificial es cuando empieza a crear cosas que no existían. Cuando algo que nunca se escribió, cuando algo que nunca existió, cuando eso se está empezando a generar. Y la forma de obtener eso es justamente trabajando con estos modelos fundacionales que se entrenan para generar este nuevo conocimiento que hoy en día no existe. Entonces ya va más allá de los propios datos y para eso se necesitan grandes volúmenes de información, pero que de nuevo ya no están atados a algo en particular o a alguien en particular. Esto es un poco como el próximo paso en lo que es la inteligencia artificial, algo en lo que estamos trabajando también nosotros internamente para llegar a ese punto. Realmente crear y generar algo que nunca existió, no solamente reacomodar o cambiar un poco el sentido o interpretar distinto. Crear algo nuevo.
Alan, ¿coincidís? ¿Agregarías algo? Sí, a ver, en esa línea yo creo que es fundamental no solamente concentrarse en el proceso de entrenamiento, sino también en abrazar algo que en mi opinión es superador, pero muy asociado a lo que menciona Diego, que tiene que ver con la calidad de los datos. Particularmente cuando uno piensa en inteligencia artificial, eh, uno siente, cree, considera que si la calidad de los datos no es confiable, si no pensamos en términos de hasta qué punto y de qué manera podemos asegurarnos de que aquello con lo que entrenamos a una máquina proviene de múltiples fuentes que claramente son fiables y que se nutren continua y constantemente de actualización, va a ser realmente muy difícil vislumbrar la calidad del contenido y hacer un control de calidad admitiendo que lo que claramente observamos o vemos como resultado puede definirse o considerarse como de calidad. Y lo planteo desde el punto de vista de la escritura de una producción académica, desde la escritura o el desarrollo de una canción o de cualquier conjunto de datos que en algún punto y con cierto sentido generan información que luego es consumida. El punto también neurálgico acá a considerar es que la inteligencia artificial responsable tiene también que ver con, y algo que mencionó Diego, con adherirse o contar con frameworks o marcos de trabajo que aseguren que los procesos detrás del uso de la tecnología sean apropiados. Esto significa, si vamos a utilizar una tecnología disruptiva, tenemos que ser conscientes de que existen riesgos asociados a el uso y la manipulación indebida de los datos, así como también la calidad de la fuente. Creo que también es importante recalcar que, ya pensando en términos de inteligencia artificial generativa como una tecnología disruptiva o Ujú. como, si quieren, un subconjunto que también se apalanca en modelos de lenguaje muy, muy amplios, hay que tener bastante cuidado y entender cómo identificar e implementar medidas que nos aseguren cierta calidad de datos, como para poder utilizar una herramienta y entender que el resultado que vayamos a obtener efectivamente va a ser de calidad. Por eso digo, si lo quiero llevar al resultado específico de un estudio que he desarrollado KPMG en Canadá, tal cual lo mencionaba, el uso y la adopción de inteligencia artificial generativa en el trabajo puede justamente eh, representar estos riesgos. Simplemente porque muchas personas que creen entender o saber cómo utilizarla desconocen la existencia de controles que sean utilizados, en este caso, por un empleador para chequear que ese uso de inteligencia artificial generativa sea apropiado. Con lo cual, ingresar a ChatGPT, de hecho, para pedirle determinada Ujú. información, ingresando incluso datos que pueden ser sensibles a nivel de una organización, puede representar un riesgo grande y la gente quizás no toma conciencia de ello. Lo mismo cuando hablamos de correr algún tipo de software que chequee la calidad de los algoritmos y de los modelos que están detrás de los datos. Con lo cual, digo, pensando en términos de cultura, hay que generar cultura, hay que generar conciencia y hay que desarrollar un mindset bastante abierto para adoptar la tecnología apropiadamente, pero también ser compliant con el tipo y la calidad de controles que queremos justamente incorporar en el uso de esta tecnología. Voy con una pregunta breve, comienzo esta vez contigo, Alan. En tu experiencia, en tu mirada, quien no compita adoptando inteligencia artificial va a tener una desventaja competitiva, es decir, se queda fuera. Yo creo que hoy, con el nivel de adopción y la fuerza que esta tecnología disruptiva está teniendo, es muy difícil pensar en una industria o en un conjunto de profesionales que no considera la inteligencia artificial como parte de su botiquín o su toolkit esencial para la gestión de una organización. Esto tanto a nivel interno, cuando pensamos en productividad y en ahorro de costos para nuestra propia firma, nuestra propia empresa, cuando trabajamos con nuestros clientes identificando áreas de potencial automación o ahorro o reducción de costos. Y también entendiendo que no es solo la tecnología la que está hablando, sino también la capacidad de poder formar profesionales que tengan y desarrollen conocimiento de las herramientas disponibles para poder justamente aplicarlas y llevarlas a soluciones tangibles, probablemente novedosas o que se apalanquen en otros desarrollos. Con lo cual yo creo que hoy no pensar en inteligencia artificial o no tenerlo en la cabeza como parte de
lo que ya vino y hay que empezar a abrazar cada vez más, puede desposicionar a muchas organizaciones en esta batalla por la innovación desde la perspectiva de la tecnología y sin duda de cómo esta innovación va a impactar en los procesos y en las personas que van a ser parte de este ecosistema. Diego, ¿cuál sería tu Bueno, aporte? sí, efectivamente, como decía Alan, hoy en día sin inteligencia artificial ya directamente no va a ser posible competir. Voy a dar dos ejemplos que creo que son muy importantes. Mencioné antes el caso interno de IBM, pero déjenme darle otro cliente, un ejemplo de un cliente en Latinoamérica, Bradesco, Banco Bradesco en Brasil, muy grande. Ellos han automatizado todo lo que tiene que ver con servicio al cliente. Han logrado un 95% de precisión en su interacción con sus clientes a través de inteligencia artificial. Están atendiendo 283.000 preguntas por mes con más de 10 millones de interacciones en ese mes con estos clientes. Si no fuera por la implementación de inteligencia artificial, esto sería imposible. Y no Bradesco no sería el banco que es hoy en día, que todos sabemos que, si no el más, uno de los más grandes del mundo, ¿no? Y más confiables. Ese es un ejemplo. El otro área que no hemos mencionado hasta ahora, pero que es muy importante para inteligencia artificial, es todo lo que tiene que ver con seguridad. Y seguridad, y Alan mencionó, lo que es la industria financiera. En lo que es la industria financiera, la inteligencia artificial está siendo adoptada rápidamente, sobre todo porque ahora finalmente creo que la tecnología está logrando llegar al punto que necesitaba la inteligencia artificial para realmente ser efectiva. ¿Qué me refiero con esto? Uno de los grandes problemas que hoy en día justamente es detección de fraudes. Detección de fraudes en el momento en que uno usa una tarjeta de crédito, por ejemplo. Si ustedes van a cualquier banco hoy en día, la mayoría de los bancos, en realidad todos los bancos, cuando hacen el análisis de la transacción para ver si es fraudulenta o no, se hace una vez que la transacción terminó. O sea, una vez que uno pasó la tarjeta y le dio el OK, tarjeta aceptada en el postnet, ahí recién se dispara el proceso de inteligencia artificial que analiza si la transacción fue fraudulenta o no. Y como realmente no ha sido muy eficiente hasta este momento la tecnología para hacer eso, en el mejor de los casos podemos decir que los bancos, en todo el mundo es esto, no analizan más de un 10% de las transacciones. Y este es el mejor de los casos. Entonces, este fue el reclamo principal que nosotros hemos tenido de nuestros clientes. Ustedes saben que la mayoría de nuestros clientes son de la industria financiera, son los grandes bancos del mundo, incluyendo Bradesco. Y nosotros por eso hemos implementado en nuestra tecnología, hace 2 años anunciamos el procesador Telum, que tiene el acelerador de inteligencia artificial en el procesador. De forma tal que ahora, cuando ustedes pasan la tarjeta de crédito, el análisis de fraude, el modelo de inteligencia artificial, se ejecuta en tiempo real antes de que el postnet diga OK, antes de que se termine la transacción. Y se hace sobre el 100% de las transacciones sin perder performance. Esto es lo que los clientes nos pidieron, esto es lo que los clientes buscan. Mejorar la seguridad e usar inteligencia artificial para tomar decisiones acertadas en tiempo real. Diego, Comentario, Alan. Sí, sí. por favor. No, quería apalancarme en lo que mencionó recién Diego para hacer una reflexión final, creo, Jorge, adelantándome a, a lo que ibas a mencionar. Creo que después de todo lo que se discutió, yo creo que haciendo un rescate hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para entender cuán listas están las organizaciones para adoptar inteligencia artificial de manera efectiva, ¿no? Yo creo que en algún punto, si pienso en términos de variables, pienso en alineamiento organizacional, pienso en estrategia y propósito, pienso en personas y cultura, pienso en accountability, en gobierno y en gestión de riesgos, pienso en temas de seguridad, en temas legales y de privacidad, en temas éticos. Yo creo que en algún punto hay que ser conscientes de cómo y de qué manera los procesos de nuestro front, de nuestro middle, de nuestro back office, en algún punto tienen que estar alineados para lograr que esto tenga algún tipo de sentido. Porque si uno piensa en procesos de front office en donde en algún punto la inteligencia artificial podría llegar a sumar y agregar valor, todo lo que tiene que ver con obtención y gestión de insights de clientes, anticipándonos a los patrones de consumo, puede ser un punto importante, así como también eh, ser muy conscientes de eh, cómo podemos ser efectivamente más creativos en el desarrollo de algún tipo de campaña de marketing digital para desarrollar un targeting más personalizado. Si también lo pienso desde el punto de vista de lo que pasa en el middle office, creo que es importante a nivel de gestión de riesgos, a nivel de desarrollo de productos, a nivel de distribución, incluso a nivel de reclutamiento, cómo podemos potenciar el uso de inteligencia artificial para obtener mayor calidad en resultados y sí ser conscientes que nuestro back office nos va a agradecer
que en vez de continuar con la amplia manualidad de los procesos transaccionales que no agregan ningún tipo de valor, poder tener y potenciar la eficiencia que la inteligencia artificial nos viene a traer, pensando en términos de cómo mejoramos nuestros revenues, cómo podemos gestionar de manera más efectiva el riesgo y cómo apalancar y velar por una mejor calidad de datos a partir del uso de la inteligencia artificial. Todo esto siempre con una cultura que abrace la innovación, que sea en algún punto consciente de que el que no arriesga no gana y, por supuesto, ser conscientes de que hay que desarrollar efectivamente los modelos para poder lograrlo, hay que desarrollar y definir controles para un gobierno apropiado, hay que ser conscientes del proceso de desarrollo, de preparación y de aseguramiento de calidad de los datos. Y sí, por supuesto, más allá de ajustar algoritmos y de ser conscientes de que esto es una combinación humano-máquina y no es que las máquinas estarán desplazando a los humanos, sino todo lo contrario, tenemos que ser bastante positivos en términos de entender de que los humanos entrenamos a las máquinas en algún punto, ser conscientes de los sesgos que esto puede llegar a generar y ser también bastante conscientes de que así como la innovación genera valor, va a generar también bastante discusión y controversia, especialmente cuando pensemos en qué podemos hacer con los datos, temas de propiedad intelectual, temas de producciones que se apalancan en otras que ya existen para generar algo novedoso. Y estos debates y estas discusiones que ya están ocurriendo, sin duda van a alertar y van a permitir que las organizaciones sean mucho más creativas y asuman mayores riesgos cuando se trate de adoptar estas herramientas aplicadas a sus clientes o a incluso sus propias estructuras. A ver, ¿puedo hacer una pregunta, una participación con respecto al tema? A mí me parece que la innovación y la creatividad per se no es ni buena ni mala. Es decir, depende cuál sea el objetivo que querramos lograr. Y se me hace que si hablamos de inteligencia artificial, y ustedes lo han mencionado al principio de esta exposición, que hay una composición de una cantidad de herramientas, digamos, entre comillas, distintas tecnologías que conforman la gran tecnología que sería la inteligencia artificial. ¿Es así? Si esto Así es es. de esta forma, digo porque hay tecnologías que son emergentes, son disruptivas, como han mencionado. Evidentemente van a efectuar una transformación en toda la organización cultural, en las personas, etc. Pero hay otras herramientas que también debe utilizar la inteligencia artificial, que son, quizás ya sean modernas. La automatización, algunos aspectos que se vienen dando desde hace tiempo y cada vez se van mejorando más y que hacen que las empresas sean más competitivas. Entonces la pregunta que me hago es, atravesar, opinar sobre la inteligencia artificial, pero atravesándolo con los temas de las ventajas competitivas, los riesgos, la ética, la cultura, también un poco ese análisis lo tendríamos que hacer según el tipo de herramienta de inteligencia artificial que se aplique. ¿Qué creen ustedes? Sí, o sea, evidentemente las herramientas son muy importantes y hay que ver justamente de dónde vienen y, como decía, cuál es el objetivo de la creación de esa herramienta y no usarlo para lo que no es, digamos. Entonces, a ver, hemos mencionado ChatGPT un par de veces, ¿no? Y Alan también lo referenció de alguna manera. Eso salió esa herramienta como una curiosidad de alguna manera, ¿ok? Y tiene que ver con manejo de lenguajes y lo maravilloso que es para entender algo y armar en base a información que tiene un resultado. Pero puede ser peligroso mal usado porque no fue creado, por ejemplo, para generar ciertos tipos de contratos, por ejemplo, punto de vista legal, o cierto tipo de, no sé, documentos o cosas que se están usando de una manera para lo cual no fue creado ChatGPT. Al punto tal, no sé cómo será en PMG, en IBM tenemos todos prohibidos usar ChatGPT porque ya se han visto los riesgos de alimentar esa herramienta con información de tipo empresarial, siendo una herramienta que no fue creada con ese objetivo. Entonces, lo que mencionás, en realidad, sí, es un muy buen punto y por eso hay que tener cuidado también en qué tipo de tecnología se usa, para qué fue creada esa tecnología, cuáles son los principios y los valores que se
impusieron dentro de esa tecnología, para entonces entender si realmente es lo que yo necesito para llevar adelante mi negocio o no. Ese es un buen punto y sí hay que tener cuidado. No es que hay que agarrar cualquier cosa o como venga. Hay que entender bien de dónde viene y quién es. Por eso es importante tener una empresa como IBM o una empresa como KPMG que pueda asesorar correctamente respecto a las distintas tecnologías y para entender a ver realmente para qué lado uno está yendo con eso. Y no adaptar con ChatGPT se han producido ya algunos problemas que bueno, digamos, por eso surgen ahora estas prohibiciones, ¿no es cierto? Entonces sí, hay que tener cuidado, ese es un buen punto. Perfecto. Bueno, Bueno, Jorge. de mi parte, más que agradecer, tanto en el nombre de Gustavo, el nombre mío, el nombre de la casa, de la Universidad de Buenos Aires, por su valioso tiempo y, bueno, invitarlos también para el año 2024, para que le hagamos un seguimiento a esta tecnología. Así que, más que agradecido, un aplauso en la distancia hacia ustedes y hasta la próxima. Muchas Muchas gracias a gracias, ustedes, Alan un gusto. Muchas y gracias. Diego, por la profesionalidad con que trataron estos temas, porque también nosotros necesitamos formarnos y preguntarles a la gente que sabe, y es una opinión calificada. Cuando tuvimos, por ejemplo, el COVID, y también ese fue un gran impulso posiblemente para todas estas tecnologías de inteligencia artificial, para bajar incertidumbre, hubo que trabajar con grupos de expertos, una metodología como la Delphi, ¿no? Para poder generar la vacuna. Y en este caso, creo que también tenemos que recurrir a expertos como ustedes para que nos desasnen en estas cuestiones. ¿Qué mejor que gente que se dedica, que tiene la experiencia y que tiene el conocimiento para atravesar otros planos, como el plano ético o el plano de la inclusión o el plano de la cultura, ¿no? El respeto. Así que muchas gracias por compartir esta charla con todos nosotros. Y en LECON esto ha sido un trabajo, yo diría, es un lujo poder contar con estos invitados y un agradecimiento también especial a Jorge Barrientos, que fue quien los convocó y que estuvo moderando esta disertación. Y claro que vamos a quedar en el futuro, si es que ustedes quieren, para invitarlos en otros eventos y también seguir aprendiendo sobre el tema. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy amable. Un Muchas placer. gracias. Chao, chao.